Entrevistamos hoy a don Albert Rivera, portavoz de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña. Albert, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un atascazo, creo, ¿no? Ha tenido usted en Barcelona. Unos cuantos, porque la verdad que me salen alinear los planetas, pero 1 hora y media para hacer 32 kilómetros, yo creo que está todo dicho. No está mal, lo que pasa es que vamos a tener que dividir o partir la entrevista, tenemos que dar paso a los oyentes, así que si le parece bien, hacemos hoy una primera parte. ¿Cuándo regresa usted o cuándo va a estar usted en Madrid? Pues mire, esta semana imposible porque tenemos, bueno, sí que voy y vuelvo en 12 horas, pero cuando usted quiera, pasadas las fiestas, estaré encantado, porque ahora tenemos esta semana la investidura, que ya veremos si se produce, y hoy que empieza justamente la legislatura. ¿Por qué dice usted que ya veremos si se produce? Bueno, porque parece ser que no está claro, ¿no? Es decir, se están intentando posponer incluso a enero la investidura y porque no llegan a un acuerdo entre CiU y Esquerra. Y bueno, algo que se veía venir. Algunos hemos pedido incluso que Artur Mas deje paso a otro candidato de Convergencia, que tienda puentes con el resto de la oposición. Y ahora mismo solo tienen a Esquerra Republicana como único socio y parece ser que Esquerra no está dispuesta a comprometerse a un gobierno. O sea, que no parece que esté cerrado al 100% el acuerdo de estabilidad parlamentaria, ¿no? No, desde luego. Es decir, yo he escuchado esta mañana a Oriol Junqueras de Esquerra y escuchaba ayer y hablaba con algunos compañeros de diputados de Convergencia y de momento no lo tienen claro, ¿no? Parece ser que no hay voluntad de compromiso de gobierno por Esquerra, pero es que como el único objetivo que tienen en común es separar a Cataluña del resto de España y hacer un referéndum ilegal, pues desde luego, desde ese punto de vista, desde luego con la que está cayendo y la economía que tenemos y la crisis política y democrática que tenemos, solo falta que encima nos pongan más problemas, ¿no? Antes de nada, enhorabuena, porque la lista que usted encabezaba obtuvo un excelente resultado, 9 escaños, el 7,58% de los votos, 274.205 votos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y yo quiero trasladarle también las gracias a todos esos casi 300.000 catalanes que nos han votado, que hoy empezamos con muchas ganas a representarles y será un orgullo. ¿En qué están concentrando sus esfuerzos los diputados de Ciutadans y cuáles son sus prioridades? Bueno, de momento hoy nos constituimos la Cámara a las 11 justo, de aquí un ratito empieza la 10ª legislatura del Parlamento de Cataluña y lo que vamos a hacer es cumplir ya de entrada el programa electoral. Tenemos ganas de cumplir, la gente nos pedía que no les falláramos, que tenían esperanzas en nosotros, que ya no creían en la política y que hay mucha gente que ha vuelto a creer y mañana mismo, menos de 24 horas, cumplimos 2 promesas. Una, volver a abrir la comisión de estudios de cajas de ahorros, la comisión de investigación, sobre el agujero de las cajas de ahorros en Cataluña y las preferentes, un compromiso que impulsó Ciudadanos en la legislatura anterior y vamos a volver a abrir ahora para que pasen por ahí todos los responsables de este agujero y de la venta de preferentes. Y segundo, la comisión de investigación en los casos de corrupción en la salud pública catalana, que no son los únicos casos de corrupción, lamentablemente, pero sí unos casos importantes que han pasado aquí en el Hospital de Sant Pau y en otros hospitales que queremos investigar. Por tanto, empezamos cumpliendo y después la segunda prioridad será, lógicamente, poner en común aquello que tenemos los catalanes, una preocupación por la crisis económica y la reactivación económica y una preocupación por la democracia de baja calidad que tenemos en España y en Cataluña en concreto, sin ley electoral aquí en Cataluña además y con unos casos de corrupción que nos azotan que habrá que tirar de la manta y limpiar las instituciones catalanas. ¿Sigue pensando que CiU y el Partido Popular son Pimpinela, que aunque mantengan públicas discrepancias tienen muchas cosas que les una? Bueno, sí, eso es una comparación que hicimos aquí que... No, lo dijeron ustedes. Sí, porque recuerda mucho aquella pareja, ¿no? Artística que se peleaban en público pero eran hermanos en privado, ¿no? Cuando bajaba el telón. Bueno, pues eso es lo que han hecho 2 años. Lo que pasa que ahora parece ser que uno de los miembros de la pareja buscan otros novios, otra pareja, ¿no? Que es Esquerra Republicana. Pero fíjese qué cosa, ¿no? Es decir, Convergencia no ha cumplido con la Constitución y las sentencias en Cataluña, se ha dedicado solo a hablar de independentismo. Pero el PP sigue con ellos en la Diputación, en los ayuntamientos y va a ser Convergencia quien a petición de Esquerra y quizá del PSC pues deje de pactar con el PP, no porque el PP no quiera sino porque CiU no quiere. Y yo lo que pedía en ese sentido al Partido Popular era coherencia y que el gobierno de España y el partido que gobierna España pues no gobernase con aquellos que no cumplen la Constitución, ¿no? Me parece que eso es bastante evidente. Ahora se hace imposible, entiendo ya del todo, porque CiU tiene nuevos socios, que es Esquerra Republicana, pero a mí este tipo de pactos contra natura, que se dice una cosa en campaña y luego se hace la contraria, me parece que lo único que hace en general, sea cual sea el pacto, es debilitar la credibilidad en la política y eso me parece que es uno de los principales problemas que tenemos en España. Sí, usted ha dicho que la única salida que le queda a Artur Mas es la salvación del gobierno de España, pero no parece que esté por la faena, ¿eh? No, desde luego. Lo que pasa que un país que tiene casi 6 millones de parados, donde el segundo problema de los españoles son sus políticos y
y los partidos políticos y tenemos una crisis de caballo, como se dice coloquialmente, que la principal preocupación del gobierno autonómico de Cataluña sea convocar un referéndum para separarnos del resto de España y de Europa, pues fíjese, ¿no? Esa es la prioridad. Yo es lo que lamento, ¿no? Que la prioridad de un gobierno autonómico no sea poner encima de la mesa lo que nos une, trabajar para mejorar nuestra democracia, nuestra economía, para crear empleo, sino que sea dividir a la sociedad. Y desde luego nosotros vamos a construir una alternativa en esta legislatura. Tenemos casi 300.000 catalanes detrás que esperan mucho de nosotros, pero que creo que vamos a ser muchos más en el futuro, porque hay que empezar a pensar que si no haces política, otros la hacen por ti. Y nosotros hace 6 años estábamos en el sofá de casa, literalmente, o en nuestros trabajos, los 9 diputados que hoy nos sentamos en la Cámara, y hoy estamos en el Parlamento precisamente porque hemos pasado a la acción y estamos construyendo una alternativa ciudadana a ese nacionalismo que ha gobernado 32 años en Cataluña. Creo que hace falta alternativas firmes, serenas, pero a la vez con principios y cumpliendo con la gente. Y yo creo que eso es lo que hoy representa a Ciudadanos, que es la ilusión también para mucha gente de ver cómo sí que se pueden cambiar las cosas, también incluso en un sistema que tiene muchos defectos. Siguen apareciendo informaciones sobre dineros de la familia Pujol en Suiza. Hoy mismo titula el diario El Mundo: Jordi Pujol Ferrusola esconde su dinero en Suiza como marmolista. Lo hemos comentado en la tertulia, si no se ha estado escuchando en el atasco. Este tipo de informaciones fueron recibidas por sus protagonistas como una especie de ataque a Cataluña. Usted siempre se ha mostrado muy interesado y muy sorprendido por estas informaciones. ¿Se convertirá ese interés y esa sorpresa en iniciativas parlamentarias en la legislatura que hoy mismo comienza? Bueno, lo primero, evidentemente hay que separar lo que es presunto y donde hay imputaciones y donde ni siquiera las hay de lo que ellos son casos que se están juzgando, ¿no? Hay que recordar que la sede de Convergencia y Unió, la sede física, la sede de su partido, está embargada, entregada en fianza por el caso Palau, 3,3 millones por el expolio del Palau de la música, ¿no?, a cargo de Convergencia. Por tanto, me parece evidente que el gobierno y el partido de gobierno tiene problemas graves y serios con la corrupción. Pero yo le digo una cosa: si eso que se está empezando a conocer en Suiza, si Hacienda, si la policía y sobre todo la Fiscalía se interesa por lo que está saliendo de información y se abriera una pieza aparte por el tema de Suiza y las cuentas en Suiza de los Pujol y sobre todo la procedencia, ya no solo las cuentas, sino la procedencia del dinero de esas cuentas hipotéticas, nosotros lógicamente pediríamos una comisión de investigación e incluso nos podríamos personar como acusación particular. Es decir, a mí lo que no me parecería, desde luego, me parecería insólito en una democracia europea, más propio de otros regímenes, es que tuviéramos presidentes que hipotéticamente se hubieran llevado comisiones de todas las concesiones públicas y se las hubieran llevado a una cuenta en Suiza por enriquecimiento personal. Si eso fuera así, que no está demostrado ni mucho menos, pero si eso fuera así, o hubiera una imputación clara de un juez a la familia Pujol o a Artur Mas o su familia, en ese sentido no le quepa la menor duda de que investigaríamos en sede parlamentaria y si hace falta nos personaríamos como acusación particular. Quiero, si no le importa, que también le formulen preguntas Fernando, Isabel y Ángel Collado, nuestros tertulianos que le están escuchando atentamente. Albert, no le importa, ¿verdad? No, estoy encantado. Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Al hilo de esto que estaba comentando, le quería preguntar, ¿qué veracidad le da usted a estos informes que, según la propia UDEF, no han salido de esta unidad? Mire, yo no soy detective ni policía y por tanto yo soy representante público, pero le digo que a mí más que matar al mensajero lo que me importa es si es verdad el mensaje. Y yo respeto que haya una querella y que cada uno defienda sus derechos en los tribunales como debe ser en un Estado de Derecho, como está haciendo CiU o los miembros de Convergencia, Pujol y más. Pero también me pregunto si en un Estado democrático de calidad democrática, al salir una información de este tipo, no habría un escándalo en la mayoría de la sociedad pensando si es verdad que eso existe, al margen de la procedencia de la fuente del periodista, ¿no? Por tanto, aquí hay dos partes, la parte política y la parte judicial. En la parte judicial, efectivamente, todo hay que demostrarlo, tienen que haber pruebas y ahí está esa querella, ya veremos cómo acaba, por cierto, porque puede salir información también de la propia querella, ¿no? Pero por otro lado, políticamente, lo que me pregunto es hasta qué punto eso se ha desmentido, hasta qué punto hay un compromiso de transparencia, ¿no? Porque claro, una cosa es decir que no las tienes y otra cosa sería intentar demostrarlo, ¿no? A mí lo que me parece en todo caso es que es insólito, es que si a Obama o a Hollande o a Cameron o cualquier otro se le hacen unas acusaciones de este tipo, la gente se preocuparía por un lado efectivamente de dónde ha salido la fuente, pero sobre todo se preocuparía si es verdad. Y lo que me parece increíble es que aquí en Cataluña algunos medios oficiales y sobre todo
el gobierno pues se envuelva la bandera y diga que esto es un ataque contra Cataluña. En todo caso, si hay algún tipo de ataque y si hay algún tipo de información, será de dirigentes políticos, no de Cataluña. Cataluña somos 7,5 millones de catalanes y yo empiezo a estar bastante harto ya de que cada vez que salga un caso de corrupción o se salpique con alguna información, siempre se ponga a Cataluña por delante como parapeto a nuestra comunidad autónoma y a nuestra tierra. Isabel Durán. Yo me preguntaba, buenos días, Albert. Buenos días, Isabel. Me preguntaba antes con qué cara saldría hoy Oriol Pujol a hablar sobre acuerdos de gobernabilidad o no a la opinión pública en Cataluña, a los ciudadanos en Cataluña, cuando tiene en la prensa un caso que afecta directamente a su familia, de llevárselo crudo hasta el punto de que no fue una adjudicación directa, o sea, fue una adjudicación directa, lo que está contando hoy El Mundo, en el Prat de Barcelona, del mármol, y que ese mármol tuvo que ser repuesto porque era de baja calidad. Eso es la corrupción. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cree usted que debería dar explicaciones antes? Porque si esperamos a que la justicia dirima, pueden pasar años. ¿Tiene que dar explicaciones Oriol Pujol y la familia Pujol sobre este asunto y el resto que les afecta? Y dos, si esto lo llevaran ustedes al Parlamento, ¿qué posibilidades habría de que se investigara? Bueno, yo creo que las explicaciones, yo por eso separo lo político de lo judicial, ¿no? Y soy totalmente respetuoso con la presunción de inocencia en el ámbito judicial, pero en política, cuando a uno en un periódico o en varios periódicos y la información pública le acusa de determinadas cuestiones y sale una cierta información, yo creo que si uno no tiene nada que esconder, lo mejor es hacer unas declaraciones públicas, aclararlo, porque por eso uno ocupa un cargo como el señor Oriol Pujol, que es secretario general de Convergencia y Unió, y presidente del grupo parlamentario, o sea, el segundo cargo más importante del partido, ¿no? Yo creo que tiene que dar explicaciones. Cuando sale información de este tipo, insisto, en cualquier otro ámbito, cuando uno no se envuelve en la bandera, si esto sale sobre la presidenta o el presidente de la Comunidad de Madrid, sobre el presidente de Valencia, sobre el presidente de Andalucía, yo creo que nadie dudaría que tendrían que hacer declaraciones para explicar políticamente, no judicialmente, esa información, pero aquí está sucediendo algo muy grave, que es que en Cataluña cada vez que sale una información de este tipo, que ya van muchas, especialmente en torno a la familia Pujol, pues lo que hay aquí es un karma repetido 1000 veces, que es esto es un ataque contra Cataluña, ¿no? Y yo ya, como le decía, estoy harto, ¿no? Por tanto, me parece que sí que tienen que dar explicaciones. Y lo segundo, en sede parlamentaria, yo creo que tampoco tenemos que caer en la inmediatez de cada información que salga en un periódico. Hay que ver hasta qué punto eso tiene veracidad y sobre todo si se encauza por la Fiscalía o por vía judicial. Pero al margen de eso, políticamente hay una cosa que está clara. En Cataluña parece ser, por muchas informaciones, por casos que están abiertos como el caso Palau, el de las ITVs y otros casos, que aquí hay una trama de concesiones administrativas que se conceden con comisiones de por medio, con 3% o 4% ya famosos, y eso me parece que está institucionalizado. La prueba es que el 3% no ha salido solo con Convergencia, sino que ha salido también con el PSC y con incluso algunos exconcejales del PP imputados. Por tanto, en ese sentido me parece que hay que investigar por qué en Cataluña hay que poner una mordida encima de la mesa para que te den una concesión, como presuntamente aparece en tantos y tantos casos. Eso es lo que yo creo que hay que investigar, porque es conexo, no solo es obra pública, también pasa con otro tipo de concesiones, y eso me parece que es muy grave. Los catalanes no tenemos que seguir sufriendo ese tipo de mordidas o ese tipo de tantos porcientos que incrementan el precio de la obra pública. Ángel Collado. Hola, buenos días. Buenos días. Cambiando completamente de tema, ¿tiene un retrato ya elaborado de sus nuevos electores, de los nuevos votantes que captó en las elecciones? ¿En qué medidas son del Partido Popular o proceden del Partido Popular o del PSC? Y sobre todo, y ya muy de actualidad, visto la escasa autocrítica que hay en el Partido Socialista de Cataluña y al mismo tiempo la insistencia del Partido Popular en dejar alguna puerta abierta a la relación con CiU, ¿cómo le viene a usted eso? Bueno, en primer lugar, el análisis no lo tenemos todavía, hemos solicitado un análisis más pormenorizado, conocemos la información que ha salido en algunos medios. Parece ser que es evidente que Ciudadanos sobre todo se ha nutrido de la abstención, es decir, tenemos más de 100.000 votantes nuevos que proceden de no votar en las últimas autonómicas. Eso no quiere decir que no hayan votado nunca, porque también pueden haber votado en generales. De hecho, es un target bastante claro, que es gente que vota en generales y no vota en autonómicas. Eso es una parte importante de nuestro nuevo voto. Y luego también, no hay que olvidar que hay voto joven, que cada vez vota más gente, que cada vez entra gente nueva a votar. Nosotros tenemos el voto más joven de Cataluña y en ese sentido también
también seguramente nos beneficia el paso del tiempo en cuanto hay más gente nueva que nos va votando. Y finalmente hay un trasvase de votos también de gente que puede haber votado en las últimas autonómicas, tanto a CiU, a PSC como a PP. Por tanto, un voto bastante variopinto, económica y sociológicamente hablando, pero sobre todo un voto que tiene para mí, yo creo que dos claves. Uno, el eje Cataluña y relación con el resto de España, es decir, nosotros defendemos mejor unidos la unión entre Cataluña y el resto de España, y el otro eje, la regeneración democrática, la lucha por una democracia más fuerte y sobre todo también contra la corrupción. Esos dos ejes principales yo creo que son la característica natural de nuestro votante. Y finalmente, en cuanto a las posiciones de otros partidos, pues mire, yo evidentemente el PSC, cuando uno pasa de 50 y tantos escaños que tuvo Maragall a 20 que tiene ahora el PSC en 10 años, 12 años, y no hace autocrítica y dicen que han ganado a las encuestas, como dijeron esa noche, a mí me parece que están cometiendo un grave error, pero bueno, en todo caso ellos se lo tienen que hacer mirar, como decimos por aquí, y nosotros vamos a trabajar y a representar a la gente, y si el PSC y el PP pues son incapaces de crear una alternativa al nacionalismo y son incapaces de sumarse a Ciutadans y que podamos crear una alternativa de gobierno, seguiremos creciendo y seguiremos trabajando. Pero yo le digo una cosa, a la larga estoy convencido de que si se sigue tensando la cuerda en un referéndum separatista, aquí lógicamente tenemos que liderar una alternativa constitucional, democrática, de convivencia, porque no podemos tener una comunidad autónoma cuyo único fin sea separarse del resto de España, saltarse la Constitución y la ley, como ha dicho Artur Mas, porque eso solo trae inestabilidad política, económica, en un momento muy grave para España y concretamente para Cataluña. Vamos a intentar crear esa alternativa. Si se suman socialistas y populares, bienvenidos. Si no se suman y siguen despistados, pactando con los nacionalistas y sobre todo no creando esa alternativa, pues nosotros seguiremos cabalgando políticamente. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar aquí porque los oyentes, hay una sección de este programa que es el muro de los oyentes, quieren participar. Después de las fiestas, como hemos convenido usted y yo, seguimos conversando y haremos la segunda parte de esta entrevista, si le parece bien, Albert. Muy bien. Albert Rivera, portavoz de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, que le vaya muy bien y que tenga usted buenas fiestas, es lo que le deseo.